Dios es justo y misericordioso. Estos dos atributos son copresentes en Dios y no se excluyen entre sí. Dice Papa Francisco que misericordia es misericordia, justicia es justicia, pero no se halla a una sin la otra. La justicia de Dios tiene rostro de misericordia, actitud de misericordia. Justicia, misericordia y misericordia justa. Esto lo hablaba refiriéndose a cómo Dios había actuado en el Papa Juan Pablo II. Pero estos atributos son propios de Dios, de la gracia divina. La primera lectura de hoy y el Salmo nos muestran su justicia, la justicia de Dios, de frente a la rebeldía de su pueblo, que se negó a guardar sus mandamientos y se entregaron a las idolatrías. A este pueblo rebelde lo entregó a la espada babilónica y a la deportación, al destierro, pero no lo destruyó por completo y lo acompañó al destierro. El pecado porta consigo mismo su castigo, y aquel que empeña su vida en él cosechará solamente muerte. Dice San Pablo que el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y la vida eterna solo la tenemos en Dios, que nos la ofrece continuamente, porque la vida eterna es vivir con Jesucristo. Quien cultiva una relación con Él cosecha vida eterna. Dios nos ofrece su misericordia en Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que el Padre ofrece para nuestros acontecimientos de muerte, para sanar nuestras rebeldías e idolatrías, para curar el veneno del pecado en nuestras vidas. Aun cuando estemos muertos por dentro por nuestros pecados, Dios no renuncia a nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. No renuncia a Él. No renuncia a nosotros y nos espera como el Padre del Hijo pródigo. Y no solo, envía a su Hijo Jesucristo a buscar la oveja perdida, para que la cargue en sus hombros y la lleve a la casa del Padre. Ayer Jesús nos hablaba de corrección fraterna, que lleva en sí la síntesis entre la misericordia y la justicia. No se puede dar una verdadera corrección fraterna si falta este binomio. Hoy extiende esta palabra hablando del perdón de las ofensas. Y para decir que estamos llamados a perdonar siempre, utiliza la parábola del siervo sin entrañas. Es un siervo que debía al rey 10.000 talentos, una suma exorbitante, que es usada para decir la enorme deuda que tenía este siervo hacia el Señor. Si ya hacemos querer un equivalente, digamos que estos 10.000 talentos equivalen a 342.72 toneladas de oro. Esto debía este siervo al rey. Y fue perdonado porque se lo suplicó a su señor. Pero este siervo, que a su vez tenía un deudor, que le debía 100 denarios, una porquería, le debía 3.85 kilogramos de plata. Esto le debía. Y este hombre no lo perdonó. No perdonó a su compañero y lo tiró a la cárcel hasta sacarle todo lo que le debía. Este siervo malvado, al final, fue medido por el rey de la misma manera en la que él midió a su compañero. Porque Dios Padre nos ofrece en Cristo gratuitamente su perdón. Pero si nosotros cerramos el corazón a perdonar a los demás, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Ahora surge la pregunta: ¿cuál es el problema de este siervo sin entrañas? El problema de este es que no había creído en la misericordia del Padre y no se había dejado perdonar y dar la vida en las entrañas de misericordia del Padre. Él pensaba en devolver todo, en pagar y rehacer toda su deuda. Una deuda que era inmensa, que era imposible para él poder pagarla.
pero en su mentalidad rígida y autosuficiente no entró en el espíritu de la gratuidad. Por eso no fue compasivo con su compañero y no le perdonó esa deuda tan pequeña e ínfima en relación con la deuda que le perdonó el rey. En esta parábola, Jesús usa dos palabras que expresan la misericordia del Padre. Splagna, que quiere decir entrañas, esto es en griego, y eleos, que significa misericordia. Estas dos palabras son traducciones del hebreo Rajamín y Gesed. Rajamín son las entrañas maternas que causan el apego hacia el otro. Rajamín tiene relación con Regem, que es el útero materno, allí donde se genera la vida. Y Gesed es la piedad, relación que une en fidelidad. El problema del siervo sin entrañas fue el de no dejarse reengendrar por las entrañas de misericordia materna del Padre Celestial. En la relación con Él, es esta relación la que regenera. No se dejó entrar en esta relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que Él fue el que pagó con su sangre el precio de nuestro rescate. Quien se deja reengendrar por el amor materno del Padre Celestial, por fidelidad a su relación con el Padre, que le da una vida nueva, por su gracia, usa misericordia con los demás. Porque uno puede dar solo lo que ha recibido. Y el perdón recibido genera vida nueva, resurrección. Por eso la pecadora perdonada mostró mucho amor, porque mucho le había sido perdonado. Y por el mucho amor que demostró, todavía fue muy perdonada, mucho perdonada en cantidad. Mientras vivamos en esta tierra, estamos llamados a vivir continuamente en relación con Dios. Pero puede ser que en nuestra debilidad caigamos muchas veces y nos alejemos de Él. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Dice siempre el Papa Francisco, si por la gracia de Dios tenemos entrañas de misericordia hacia los demás, el Señor seguirá perdonándonos continuamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Jesús. Por eso el apóstol Santiago dice, cuando exhorta a obrar el bien, a obrar la caridad hacia los hermanos, dice, hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque tendrá un juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia. La misericordia se siente superior al juicio. Por eso el cristiano perdona siempre. E incluso, si hay alguien que tiene algo en contra de él, el cristiano trata siempre de crear comunión y reconciliación. Por eso dice Jesús en otro pasaje, si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete prima a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Que el Señor nos conceda la gracia de vivir una relación sincera con Él y que podamos experimentar las entrañas de misericordia materna del Padre. Alabado sea Jesucristo.